Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, libro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Daniel, capítulo 3, versículo 28, esa será nuestra base de la enseñanza en este día. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Si tienes tu Biblia a la mano, hermano, le pido que lo busque y lo lea juntamente conmigo. Daniel capítulo 3 versículo 28 dice de la siguiente manera: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. En esta hora del día, hermanos, vamos a estudiar algo muy importante, y es sobre la importancia de no vender sus convicciones. ¿Se ha preguntado, hermano, por qué no hemos logrado hacer que nuestras iglesias crezcan? ¿Se ha preguntado, hermano, por qué por más que nos esforzamos por acercar a alguien, por acercar a una nueva persona o a familias enteras a nuestras iglesias, no lo hemos logrado? Bueno, hermano, eso se debe a que muchas veces, hermanos, vendemos nuestras convicciones. Y lo que en este día veremos es a no vender nuestras convicciones aún a costa de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día por su cuidado y su protección. Ruego, Señor, que bendiga tu palabra, dame las palabras correctas y adecuadas para que en este día tu enseñanza sea de edificación a todos los que lo oyeren. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la mayoría de nosotros conocemos este libro, estos personajes. Daniel y sus amigos fueron jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron puestos a disposición del rey. Y la mayoría de nosotros hemos leído y hemos escuchado estos capítulos de este libro, que los amigos de Daniel fueron puestos a prueba en diversas circunstancias, en diversos momentos, en donde pudieron ellos ver la mano poderosa de Dios obrar sobre cada una de sus vidas. Y en este pasaje, hermanos, en este capítulo, vemos que ellos, ahora los amigos de Daniel, fueron puestos a prueba a costa de su vida. El rey Nabucodonosor dice en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Después el versículo 4 dice de la siguiente manera. Versículo 4, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, hermanos. Vemos en estos versículos, hermanos, que los amigos de Daniel se iban a enfrentar ante un reto muy trascendental, muy peligroso, muy difícil. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua y promulgó un edicto que cualquiera que en su reino no adorase esa estatua sería lanzado al horno de fuego. ¿Qué nos está enseñando esto, hermanos? ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día? Bueno, el mundo, hermanos, el diablo hoy en día te puede condicionar para forzarte a vender tus convicciones, hermanos. Debemos entender que hoy en día vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo en donde el diablo está buscando que los hermanos, que las iglesias vendan sus convicciones. Y el diablo, hermano, hoy en día usará las 1000 formas, todo lo que tenga a su disposición, para que cada cristiano se vea forzado a vender sus convicciones. Los amigos de Daniel, hermanos, fueron condicionados a vender sus convicciones a costa de su vida. Se les dijo: cualquiera que no adore a la estatua que ha levantado el rey dentro de este reino será lanzado al horno de fuego. El mundo, hermanos, te va a condicionar hoy en día. Los niños, ¿qué es lo que pasa en las escuelas? Si el niño no participa en el concurso de baile, lo repruebo.
Si tú no estás dispuesto a participar en la convivencia en tu trabajo, te despido. Si tú no quieres apoyar en la fiesta del pueblo, te quito la luz, te quito el agua, te quito todo lo que necesites para salir adelante. El mundo, hermanos, te va a condicionar, te va a forzar para que tú vendas tus convicciones, para que tú cedas aquellos principios y enseñanzas que has aprendido con tal de que tengas la satisfacción que requieres. Los amigos de Daniel fueron condicionados a ello. Se les dijo, si ustedes no están dispuestos a adorar, y cualquiera que no esté dispuesto a adorar esta estatua, morirá en el horno de fuego. Sin embargo, vemos en el versículo 13 de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Después el versículo 15 de la siguiente manera: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de otro instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Después del versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuál es el ejemplo que nos enseñan estos tres hombres, estos amigos de Daniel, en estos versículos? Bueno, los amigos de Daniel se mantuvieron firmes a costa de su vida. Ellos llegaron y llegó información al rey. Y se le dijo al rey: bueno, mira, estos tres jóvenes no quieren adorar hasta tu estatua, no quieren adorar lo que tú has levantado. Y los llamaron y les dijeron y los amenazaron, hermanos. Les dijeron: bueno, que ustedes están dispuestos a adorar en este momento a esta estatua, si no, en esta misma hora serán lanzados al horno de fuego. Fueron amenazados, hermanos. Mas ellos, vemos que en el versículo 17 dijeron: no lo vamos a adorar. Tenemos a un Dios que está dispuesto a librarnos y no lo haremos. Hermanos, ¿qué nos está enseñando? ¿Cuál es el ejemplo de los amigos de Daniel, hermano? Aun cuando el mundo, aun cuando el diablo use las cosas que sean necesarias, hermanos, para que tú te veas forzado a vender tus convicciones, hermano, no lo hagas. No vendamos nuestras convicciones, hermano. Aun cuando nos quiten el agua, aun cuando nos quiten la luz, aun cuando nos despidan, aun cuando nos reprueben, hermanos, no vendamos nuestras convicciones. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Los mismos amigos de Daniel confiaron en ese Dios. Dice un versículo, hermano: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios puede librarnos, hermano. Dios sabe tu situación. Dios sabe que Dios tiene el poder de ayudarte en cualquier circunstancia que llegues a enfrentar. Pero no vendas tus convicciones. No vendamos nuestras convicciones, hermanos. Tenemos a un Dios que nos puede librar, que nos puede ayudar, que nos puede dar la salida ante cualquier circunstancia. Pero lo único que Él quiere es que estemos firmes, que no vendamos nuestras convicciones. ¿Cuál fue el resultado entonces, hermanos? Bueno, ellos fueron lanzados al horno de fuego por cuanto no vendieron sus convicciones. Dice el versículo 28 que acabamos de leer: ellos fueron lanzados, hermanos, y un cuarto hombre se vio dentro del horno. ¿Quién fue quien los libró? Nuestro Señor Jesucristo. Y después en el versículo 28 dice, cuando salieron, dice la palabra de Dios, conocemos la historia, salieron del horno y ni siquiera su ropa olía a humo. Ni siquiera su ropa se veía dañada, maltratada por el fuego. Eso, hermanos, fue de impacto. Y por eso en el versículo 28 lo leíamos, que el rey Nabucodonosor dice en la segunda parte: bendito sea el Dios de ellos. Y después dice que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
El resultado, hermanos, que obtuvieron estos 3 jóvenes al ponerse firmes en sus convicciones, al preferir la muerte antes que vender sus convicciones, bueno, lograron ser de impacto a toda esa nación, al rey de esa nación. Les decía en un principio, hermanos, se ha preguntado por qué nuestras iglesias no han logrado ser de impacto a las personas que nos rodean, a la sociedad con la que nos rodeamos. Bueno, porque no estamos dispuestos a mantenernos firmes a nuestras convicciones a costa de nuestra vida. Preferimos bailar por lo menos 15 minutos para que no nos reprueben, que decir con firmeza, yo no lo haré, porque yo creo en Dios y mi Biblia y la palabra de Dios y mi Dios me ordena que no debo de hacerlo. Pero muchas veces, hermanos, vendemos nuestras convicciones. Por eso es que no logramos ser de impacto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos enseña los amigos de Daniel? Bueno, hermano, no venda sus convicciones a una costa de su vida. Aun cuando el mundo lo amenace, aun cuando su vecino, aun cuando su jefe, aun cuando sus amigos, aun cuando sus maestros los amenacen, hermanos. No venda sus convicciones, manténgase firme y Dios le dará la salida. Dios le dará la respuesta y solamente de esa forma seremos de impacto y solamente de esa forma veremos la bendición de Dios. Así que, hermanos, ya para terminar, le quiero animar en esta hora del día. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones. Sí, hermano, vivimos en una sociedad en donde es complicado salir adelante, en donde es complicado mantenernos firmes, pero debemos hacerlo, porque solamente de esa manera nuestras iglesias crecerán, porque solamente de esa manera aquellas personas que anhelamos mucho que estén en nuestras iglesias van a estar ahí. Si mantenemos firmes nuestras convicciones, lograremos ser de impacto, lograremos que nuestras iglesias crezcan, veremos la bendición y seremos de bendición a muchos lugares en donde nos paremos, hermanos. Que en este día, hermanos, sea su propósito para hasta que Dios nos llame, que no vendamos nuestras convicciones a una costa de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora del día por esta breve enseñanza. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.